Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Vivimos en una sociedad que presume de progreso, pero que convive con una herida cada vez más profunda, la de la pobreza. El último informe FOESA de Cáritas nos lo ha recordado con toda la crudeza del mundo. La exclusión social se extiende en España, también en Ávila, y lo más alarmante es que ya no basta con tener trabajo para escapar de ella. Hay miles de personas con empleo fijo que no logran llegar a fin de mes y que están atrapadas en una precariedad silenciosa que erosiona la dignidad. De todas ellas, casi un 90% son inmigrantes. La Jornada Mundial de los Pobres nos invita a mirar de frente esta realidad. No es una cita más en el calendario, sino un examen de conciencia colectiva. Como cristianos no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de tantos. Pero también tenemos un deber como sociedad civil, y especialmente los políticos y las administraciones públicas. Todos, en conjunto, debemos asumir la responsabilidad de construir un modelo más justo donde nadie quede fuera. Y no se trata de disminuir las ayudas, se trata sobre todo de entender que hay personas que necesitan no solo de esas ayudas, sino de nuestra ayuda. Porque medir el verdadero progreso de un país no es contar su riqueza, sino sobre todo su capacidad para cuidar a los más frágiles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Espejo de Ávila. Abrimos esta edición en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres que vamos a celebrar el próximo domingo y para la cual la diócesis lleva durante toda la semana haciendo una campaña de concienciación del testimonio de tantas personas que sufren diferentes tipos de pobreza, desde la enfermedad hasta la situación derivada de la inmigración, la falta de ayudas o también, ¿por qué no decirlo?, la falta de acceso a los diferentes puestos de trabajo. ¿Es posible mantener la esperanza en esos momentos tan complicados? Lo vamos a ver hoy, lo vamos a analizar, pero antes permíteme que te salude y que te mande un cordial abrazo de quien te habla, Auxi Rueda. En este viernes 14 de noviembre de 2025 también hemos presentado, en este caso en Valladolid, la gran asamblea eclesial, la gran asamblea de toda la Iglesia en Castilla. 9 diócesis, más de 500 personas se darán cita en Ávila el próximo mes de mayo. Queremos contarte todos los detalles de una cita histórica que se va a celebrar, como digo, en esta ciudad abulense. También tendremos oportunidad, como no, de escuchar a Jorge Pato en el atrio de las palabras y muchas cosas más en esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos juntos aquí y ahora. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Pues ahora sí vamos a comenzar el espejo de hoy. Lo hacemos fijándonos en la jornada que vamos a celebrar este próximo domingo. Es la 9ª Jornada Mundial de los Pobres. Hace 9 años que el Papa Francisco quiso instituir este día para que los pobres tuvieran esa posición relevante dentro de nuestros pensamientos, pero sobre todo de nuestras acciones. Y por eso en esta ocasión, como tampoco podía ser de otra manera, podemos dejar de lado ese año jubilar que estamos viviendo y es precisamente esa esperanza la que centra la campaña de este año. Campaña que además se alberga bajo el informe FOESA que estos días ha presentado Cáritas y que nos hace una radiografía preocupante sobre la exclusión social en España. De todo ello hablamos hoy con el responsable, con el director del Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Ávila, Cecilio Jiménez, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Cecilio, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Auxi, y a toda tu audiencia. Bueno, una jornada ya más que instituida, 9 años llevamos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres, porque, Cecilio, hay muchos tipos de pobrezas, no solamente la material. Sí, por supuesto. Y el mismo Papa se hace cargo de ello, indudablemente haciendo una referencia muy importante
a la dimensión material de todas aquellas necesidades pues urgentes que atañen a la dignidad de toda persona humana, pero también la misma pobreza religiosa. El mismo Papa luego lo señala, que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Ambas cosas son muy necesarias y el Papa se hace cargo de ello y lo comenta así en su mensaje para este año. Tú, Señor, eres mi esperanza, ese es el lema que se ha escogido para este año, precisamente centrado en ese jubileo que estamos celebrando este 2025. Cecilio, en estas situaciones tan complejas como pueda ser la falta de cuestiones materiales o también la enfermedad, las cuestiones sociales, en estos ámbitos tan complejos, ¿es posible mantener la esperanza? Yo creo que sí. Indudablemente esa esperanza pues se sostiene en el cuidado de los bienes materiales que, como digo, dignifican nuestra vida. Pero nosotros, como creyentes, tenemos una esperanza puesta principalmente en Jesucristo, que es el único y absoluto Señor de nuestras vidas. En Él se fundamenta. Y aún en situaciones pues de dificultad de un tipo u otro, ¿no?, que atienden a esas necesidades primarias, básicas, pero también en las situaciones de enfermedad, en la falta de trabajo, en las situaciones de violencia que hoy también sufre mucha gente. Yo creo que es posible. De hecho, los testimonios que a lo largo de esta semana hemos venido escuchando en la campaña que hemos querido desarrollar en la diócesis ponen la evidencia clara, ¿no? Hoy, en medio de la dificultad, del dolor, de la enfermedad, Cristo sigue siendo nuestra fortaleza y nuestra roca. Una fortaleza y una roca, efectivamente, que hemos podido comprobar estos días gracias a esa campaña que se ha lanzado desde la diócesis, en la que han participado diferentes personas aportando su testimonio de lo que para ellas es la esperanza en ámbitos, como digo, pues como la falta de salud, la inmigración, la falta de trabajo o incluso también el mundo de la trata de personas, porque todas estas vertientes, estas facetas, estas patas de la misma mesa son las que conforman este secretariado de Pastoral Social de la diócesis, que, Cecilio, pues de alguna manera aúna ese esfuerzo de la Iglesia por acercarse a quienes más nos necesitan. Sí, efectivamente, porque los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados. Nos provocan a tocar con las manos la verdad del Evangelio. Y por eso, en nuestra tarea y misión evangelizadora, los pobres no son simplemente objeto de nuestra pastoral, sino sujetos también creativos que nos estimulan a encontrar siempre formas nuevas de anunciar este Evangelio y de vivirlo con ellos, ¿no? Es muy importante esa cuestión que el mismo Papa, en su última carta encíclica, Dilexis Te, nos insiste, ¿no? Es crucial aprender a actuar con los pobres y no solo para ellos, puesto que también han de ser puestos como parte activa en la salida y solución a las situaciones que ellos mismos viven, sí. Una jornada, como decía yo al principio, que este año viene amparada también por esa presentación hace unos días del informe FOESA. Él hace referencia también a la conferencia episcopal en la nota que ha sacado para esta campaña. Un informe, Cecilio, que pues nos hace darnos cuenta de la preocupante situación de exclusión social que existe todavía hoy en España, y una llamada sobre todo a no resignarnos ante la pobreza ni perder tampoco la esperanza en la posibilidad de construir una sociedad más justa. ¿Es eso posible también hoy en día en una civilización tan individualista, tan preocupada por el yo en vez de por el nosotros? Tiene que serlo la fuerza para que nuestra sociedad no quiebre. Ciertamente los datos que FOESA nos ha mostrado son muy preocupantes y van poniendo de relieve cómo nuestras sociedades se van polarizando y cada vez quienes tienen más acumulan más y quienes menos tienen sufren mayores carencias. Pero el mensaje del Evangelio que llevamos en nuestras manos tiene que ayudarnos a superar estas situaciones. Y la Iglesia, cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que poner empeño constante en ello. En cada parroquia existe un grupo de Cáritas, seguramente, y si no muy estructurado, seguramente siempre hay alguna persona en cada pueblo, cada parroquia, que especialmente atiende
las situaciones de necesidad de los más pobres, ¿no? Y nosotros como Iglesia, repito, tenemos que dar una respuesta y lo estamos haciendo. Yo creo que si uno mira con verdad las situaciones que estamos contemplando en nuestra sociedad, siempre hay luces que se encienden para poner esperanza en esta situación. El compromiso de muchos laicos en los grupos voluntarios de Cáritas, en la atención y cuidado que se pone para acoger a cada persona, en los espacios de escucha que también están cada vez más extendidos en nuestra diócesis, donde muchas personas vienen a exponer sus situaciones personales, como digo, con carencias materiales y muchas espirituales, ¿no? Yo creo que es posible y ese es un reto importante que tenemos delante y tenemos que dar la batalla en ello. Cecilio Jiménez es el responsable de la Pastoral Social en la Diócesis de Ávila. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Ausi, por hacerte eco de esta jornada. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole. Comienza en el espejo el latido de las palabras. Jorge Pato, bienvenido una semana más. Muy buenas tardes, Ausi Rueda, ¿qué tal? Bueno, ya se está convirtiendo de nuevo en una costumbre que tengamos aquí Sana a Jorge costumbre. en el estudio, cosa que me agrada mucho, aunque sea por un cristal por delante. Sí. Como bueno, iba a decir una cosa, mejor me voy a callar, Como que una luego pecera, como una pecera. las palabras las carga el diablo. Jorge, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Hoy traigo la palabra concilio. Bien. Ah. Bien. Una palabra así Y resonante. ahora es muy cuando bien. yo empiezo a darle vueltas a ver hasta dónde vamos a llegar con Hasta la dónde palabra va. concilio. Nada, llegamos hasta donde hay que llegar, sin más. Bueno, lo primero, la etimología de esta palabra. ¿Qué significa la palabra concilio? Pues viene del latín, obviamente, como casi todas que estamos viendo, que el griego y el latín está muy presente en todas estas palabras relacionadas con nuestra fe. ¿Y qué significa? Pues reunión, sin más. Abarcaba tanto las reuniones civiles como reuniones religiosas. ¿Qué es lo que pasó? Que con el transcurso de los años, al final acabó derivando más hacia el ámbito religioso y sobre todo reuniones, por decirlo de alguna manera, como se dice ahora así de manera cursi, reuniones al más alto nivel de las personas encargadas de la Iglesia. Pues por ejemplo las reuniones de los obispos, que es el significado actual de la palabra concilio, ¿no? Y dirás tú, ¿y por qué me traes esto hoy? Pues bueno, porque es que hoy, 14 de noviembre, en el año 684, allá por la época visigoda, se celebraba el 14 Concilio de Toledo. Y además, en ese concilio se habló de una cosa que lo hemos tenido presente la semana pasada en todas estas cuestiones relacionadas con la teología, y es que se reunieron allí a ver qué dirimían, y entre otras cosas estaba la cuestión de que si había dos naturalezas en Jesucristo, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y claro, al final lo que se dijo es que eso era una herejía y que no tenía ningún sentido el hacer esa disquisición. ¿Y cómo se llamaba esa doctrina religiosa? Monotelismo. Otra vez tenemos el ismo, que estuvimos la semana pasada con el ismo no geográfico, que ya se estaba sonriendo a Ausi Rueda. Y es eso, que las dos naturalezas, pero con una única voluntad. Y al final eso era tratar de buscar aunar el cristianismo en la forma trinitaria y otras ideologías que había, otras filosofías que había en ese entorno. Y al final, esto lo predicaba incluso un patriarca, Sergio de Constantinopla, que fue condenado precisamente por herejía, porque al final se dijo que esto no era la realidad de la Iglesia. Sí, los primeros concilios de la Iglesia debieron ser muy entretenidos, porque todos iban a poner el dogma por encima de todas las herejías que se estaban llevando a cabo en aquellos momentos. Exactamente. ¿Y eso cómo se hacía? Pues bueno, al final, después de los concilios,
Los documentos más solemnes que se evacúan de un concilio son las constituciones. Al final eso es la base y los pilares de lo que se ha dictaminado dentro de ese concilio. Luego hay decretos que, por asimilarlo a la parte civil, podrían ser como los reglamentos que desarrollan las leyes, y luego declaraciones que abordan temas específicos y de importancia, pero todo ello obviamente en un nivel de jerarquía descendente. Es decir, lo que establece la Constitución no va a ir en contra del decreto ni va a ir en contra la declaración. Es decir, todo va ligado y unido, pero de tal manera que se puedan desarrollar, porque obviamente de un concilio pueden salir numerosos cambios y numerosas cuestiones de relevancia que hay que desarrollar. El último concilio que hemos tenido, que nadie se lo esperaba porque nombraron papa a Juan XXIII, un hombre con un aspecto muy bonachón, muy afable y de avanzada edad, y que lo último que se esperaba la gente es que convocase el Concilio Vaticano II. Ese concilio que es ahora mismo el último concilio en el cual se emitieron esas constituciones en las cuales se recogen un montón de cambios que hubo en la Iglesia y un montón de cuestiones que se mantuvieron tal cual. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por eso hay algunas corrientes dentro de la Iglesia que demonizan el Concilio Vaticano II. Las interpretaciones. Hablábamos hace un momento de esos 3 niveles de evaluación de las diferentes partes de los documentos que salen de un concilio, y es precisamente luego esa interpretación errónea de lo que decía el Concilio Vaticano II, sobre todo en lo relativo a la liturgia, que es lo más controvertido, porque nadie entra en las cuestiones dogmáticas ni teológicas, pero en lo litúrgico es en lo que se ha querido ahondar sobre cuestiones que no son verdad. Partiendo de lo más básico, por ejemplo, en ningún sitio pone que esté prohibido hacer misa en latín, ni en ningún sitio pone que esté prohibido hacer misa no de espaldas al pueblo, sino ad orientem, que es como se dice en latín, es decir, mirando hacia oriente, que es la fórmula que se usa. Entonces, de ahí creo que vemos la importancia de los concilios, la importancia de los documentos que salen de ese concilio y de esas determinaciones que toman los obispos de toda la Iglesia Universal reunidos para tratar eso de analizar diferentes cuestiones, y a partir de ahí pues dar una serie de pautas que marcan el devenir de la Iglesia. Bueno, pues ahí están los concilios. Hoy recordando esa apertura del de Toledo, de uno de los que hubo en Toledo, que hubo varios. 14, hablamos de 14. Hubo varios. Toledo tuvo una importancia histórica en la Iglesia muy significativa, no solamente en el ámbito civil en España. Así que, bueno, pues con ese recuerdo y de la palabra concilio y las constituciones de ese concilio nos vamos a quedar. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Agustín Rueda. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Como te he contado al principio de nuestro programa de hoy, esta misma mañana en Valladolid se ha presentado la gran asamblea de toda la Iglesia en Castilla, que por cierto se va a celebrar aquí en nuestra diócesis de Ávila dentro de unos cuantos meses, en el puente de mayo, en mayo de 2026. ¿Pero qué es esto de la asamblea de Iglesia en Castilla? Pues nos lo va a contar nuestro vicario de pastoral, que también ha participado en esta rueda de prensa de esta mañana en Valladolid. Jorge Zazo, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es esto de la Asamblea Renovados para la Misión? Que es el lema de lo que se va a trabajar en Ávila y lo que se va a trabajar a partir de ahora, mejor dicho, en las parroquias y en los arciprestazgos pues de las 9 diócesis que componen Iglesia en Castilla. Bueno, esperemos que ya se esté trabajando. Es decir, esta asamblea es el último paso de un itinerario que llevamos desarrollando desde hace 2 años. Hemos seguido el método de reconocer, interpretar y elegir, propuesto por el Papa Francisco, y entonces es verdad que las 2 primeras fases se han mantenido según la dinámica que solíamos tener en la Iglesia en Castilla, que son encuentros de obispos, vicarios y arciprestes. Estamos trabajando en esta línea desde hace más de 50 años, bastantes más. Y de vez en cuando este itinerario, que por supuesto al ser obispos, vicarios, arciprestes es clerical, aunque siempre se han incorporado algunos laicos, algunas religiosas o religiosos, dependiendo del tema que se tuviera que tratar, pues de vez en cuando se hacen encuentros de todo el pueblo de Dios, ¿no? Este año
no es el primero, pero sí que queremos que sea especialmente significativo porque tanto la dinámica de la Iglesia en Castilla, que ya veníamos desarrollando desde hace tanto tiempo, como este encuentro en particular, quieren ser una forma concreta de aplicar el espíritu de sinodalidad promovido por el Papa Francisco, ¿vale? Entonces, en este año, pues se va a culminar este proceso, que como digo, ya es el tercero de los años que nos ocupa, introduciendo a más gente, y se ha pedido, en el caso concreto de nuestra diócesis, que la preparación del encuentro se realice al menos en los grupos de reflexión arciprestal. Como siempre dejamos con mil cosas, que hay que aplicar el plan pastoral, que tenemos que trabajar también sobre la sinodalidad, que bueno, pues entonces que cada grupo tiene su propio itinerario, pues para centrar bien el trabajo, en nuestra diócesis hemos pedido que esto se trabaje en los grupos de reflexión arciprestal. Son 3 fichas que ya concretan un poquito la propuesta y de donde tienen que salir sugerencias muy concretas, que son las que se van a discernir luego en la asamblea que tendrá lugar en Ávila. Yo recuerdo los pasos de este itinerario que estás comentando, que en un primer lugar se hizo una radiografía de cómo está la situación, no solo en la Iglesia en Castilla, sino en Castilla en sí misma, es decir, la sociedad, la economía, por dónde nos movemos, ¿no? El año pasado, pues, lo que se trataba, bueno, mejor dicho, este año, porque ha sido, lo que pasa es que como ya estamos a finales del 2025, parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue a principios de este año cuando se trató de dar un poco más de forma a bueno, esa realidad es la que tenemos, por dónde tenemos que avanzar, y ahora ya se van a tomar decisiones más concretas. Y a mí me parece muy importante esto, Jorge, y se ha apuntado también esta mañana, la importancia de que sea el pueblo de Dios el que decida también, el que proponga esas decisiones más concretas de hacia dónde tiene que ir la Iglesia a partir de ahora. Claro, es importante tener en cuenta los 3 ejes que van a marcar un poco el itinerario del encuentro, ¿no? En primer lugar, el eje de la conversión. Se trata de que necesitamos hacer cambios, pero los cambios no nacen de un análisis sociológico o de una interpretación de cómo está ahora mismo la sociedad y la Iglesia en Castilla, sino que nace sobre todo de la escucha del Evangelio. Nuestra conversión es prioritariamente convertirnos a Cristo, ¿no? Entonces necesitamos pautas concretas en las que aplicar esa necesidad de conversión. En segundo lugar, van a ser las personas, lo que llamamos clásicamente los agentes pastorales, sacerdotes, religiosas, laicos implicados en la misión de la Iglesia. ¿Qué cambios tenemos que hacer o qué propuestas concretas se sugieren para ser mejores testigos del Evangelio en nuestra tierra? Y en tercer lugar, son las estructuras. Es decir, cuando uno dice que Ávila tiene más de 250 parroquias, que Burgos creo que supera o está en torno a las 1000 parroquias, y sin embargo pues la población es la que es, pues claro, pues hay que replantear qué están siendo las parroquias, cómo juegan, por ejemplo, en este proyecto evangelizador los colegios o las instituciones diocesanas o Cáritas o los santuarios o la religiosidad popular. Hay que dar una vuelta a todo esto, porque lo que es claro es que si una parroquia lleva varias décadas, como es el caso en Ávila, sin bautizar a ningún hijo del pueblo, sin dar primeras comuniones, más que a lo mejor, en el mejor de los casos, uno que te viene de fuera, y pues eso ya no tiene entidad de parroquia, ¿no? Entonces hay que ver cómo se da una vuelta a todas esas estructuras que en su día fueron necesarias, pero que a lo mejor ahora pues han quedado obsoletas, que hay que replantear. En todo caso, eso será, como digo, pues un trabajo que se viene ya realizando, pues en el caso de nuestra diócesis, a través de ese trabajo de los grupos de reflexión arciprestal. Otras diócesis pues lo han ido aplicando de las maneras que han convenido, para que todos lleguemos a esa fecha, el puente de mayo, que además de celebrar el patrón de Ávila, San Segundo, Ávila acogerá también a esas más de 300 personas, ¿no?, que van a participar en este encuentro importante. Jorge, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero antes de concluir el programa de hoy. Simplemente animar a todas las personas que quieran estar un poquito en esa dinámica, pues en primer lugar que recen por nosotros, porque no se trata de que hagamos una asamblea meramente humana, al estilo como lo pueden hacer las empresas o los partidos políticos. Se trata de estar juntos para escuchar la voz del Espíritu. Lo demás, por eso necesitamos la oración del Santo Pueblo de Dios. Y en segundo lugar, que si quieren participar activamente, bueno, las plazas son limitadas. En nuestra diócesis en concreto nos corresponden 25,
que ya están asignadas, pero el trabajo previo que van haciendo los grupos de reflexión arciprestal siempre se puede enriquecer, es decir, que si alguien desde su parroquia, desde su ámbito, quiere hacer esta oración, esta reflexión y contribuir con sus aportaciones a los temas que se plantean, pues con muchísimo gusto escogeremos y acogeremos todas las propuestas que se hagan. Jorge Zazo es el vicario de pastoral de la Diócesis de Ávila. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Un saludo. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos vemos el viernes que viene. ¡Feliz semana!